que hay que sacar la palabra inclusión para empezar a hablar un poco más de convivencia. Claro. Nosotros no elegimos lo que nos toca, sí elegimos lo que podemos hacer con lo que nos toca. La verdad que fue muy lindo todo lo que viví, y la verdad que una locura. Bueno, estamos para esta segunda entrevista para nuestro canal de YouTube Entre Líneas, que obviamente vamos a dejar el link. Bueno, estamos acá en la sede social de Quilmes, hoy con Nicolás Ucha, nuestra segunda entrevista en esta serie de entrevistas que vamos a seguir haciendo. Bueno, Nicolás, primero muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista, por hacernos venir a este muy lindo lugar, la verdad. Bueno, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias a ustedes. La verdad, todos los que venimos de un ámbito donde no es un ambiente profesional, nos cuesta mucho la difusión y la verdad que haya gente que se quiere interiorizar, a uno lo alegra y bueno, aporta mucho, ¿no?, a todas las disciplinas que no son profesionales. Así que bien, contento de recibirlos acá en mi segunda casa, en el Club de Mis Amores, así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, sabemos que sos coordinador deportivo de la FADIM, también trabajás acá en Quilmes, un club que, bueno, sos hincha, imagino que venís desde muy chiquito a esta sede social, ¿no? Sí, 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 sobre todo más al estadio, a la sede social más de más grande. Yo vivía en Bernal, así que tenía una distancia para llegar hasta acá, pero a la cancha sí, ya pasaron unos cuantos años, y seguimos ahí siempre prendidos y siempre presentes, cada vez más presente en lo que es el club, como responsable del departamento de discapacidad del club, y fundador. Cada vez estoy más cerca, más metido y aportando la parte social que tiene el club, así que aportando nuestro granito de arena. Imagino lo que debe ser para vos ser hincha del club de tan chiquito y de más grande empezar a trabajar en el club de tus amores, ¿no? Y es un orgullo, ¿qué te parece? Es tocar el cielo con la mano, es lo que uno siempre soñó y hoy en día que uno está metido en esta causa con tanto amor, con tanta pasión, qué mejor que hacerlo en un lugar donde uno se siente cómodo, donde la gente te quiere, donde la gente apoya, y sobre todo eso, que apoye el club. Y eso es muy importante y no quiero dejar de resaltarlo, así que nada, feliz. Bueno, vamos a meternos ya en lo que es un poco tu carrera como deportista. Recién ya nos contabas un poco fuera de cámara lo que era, pero bueno, ahora que estamos ya dentro de la entrevista, vamos a preguntarte ¿cómo es que vos arrancás en el fútbol para amputados? Bueno, yo tuve un accidente en marzo del 2012, este año se cumplen ya 14 años, y yo me entero de casualidad, 6 años después del accidente, yo muy fuera de estado físico, una de las doctoras que me hace chequeos anuales, tengo muy buena relación, Silvia, eh, me hizo el comentario: che, ¿por qué no te metes en el fútbol para amputados, vos que te gusta tanto? Yo estaba muy excedido de peso, le digo: claro, Silvia, me vas a decir que encima voy a atajar. Claro, me dice, en el fútbol para amputados, los amputados de brazos son los que atajan. Bueno, me fui interiorizando, empecé a buscar en Google, bueno, me contacté con Damián de Felipe, Pulga, en ese momento arquero titular de la selección, me contacto con él, me dice: bueno, venite el domingo a Mercedes, me dice, hacemos una prueba para el equipo de Buenos Aires, y si te gusta y te interesa, le empezamos a meter. Bueno, así fue, esto habrá sido un martes, el domingo estaba en Mercedes, tenía que estar a las 9 de la mañana, a las 8 ya estaba ahí, todo cambiado, parecía un nene de 10 años. Y bueno, hice una primera prueba, terminé todo acalambrado. Jorge, el padre de Pulga, me terminó haciendo masajes, todo riéndonos, en la primera experiencia. Y bueno, y eso fue lo que me fue potenciando, incentivando. En 6 meses bajé más de 25 kilos, entrenando, ya con la cabeza puesta en esto, porque bueno, nunca me gustó jugar de manera recreativa. A mí siempre, toda mi vida, me gustó competir. Y hasta que no me enteré del fútbol para amputados no existía esa Claro. posibilidad, porque en muchas ligas no me dejaban jugar,
Entonces, bueno, al enterarme de esto, me metí de lleno con el fútbol para amputados y así de casualidad, sin difusión, sin nada, contactando a un jugador y bueno, ahí se abrió la puerta. Recién me comentabas que fue más una recomendación de tu médica. ¿En qué momento para vos dejó de ser una recomendación médica y fue más algo a gusto para vos? Y desde el primer momento que llegué a ese entrenamiento y me cambié y vi a los que en ese momento eran mis compañeros cambiarse, porque era algo todo nuevo también para mí. Eh, Uno se mete en un grupo como es el fútbol para amputados y uno siempre carga con su mochila y al escuchar que todos tenemos distintas mochilas y que para cada uno su mochila es la más pesada, nada, eso te hace sentirte parte. Y bueno, yo como te decía, por ese ánimo competitivo que siempre tuve, tras ser un jugador frustrado de fútbol, llegar ahí donde tenías que concentrar para jugar, donde tenías viajes a distintas provincias por la Liga Nacional, nada, una cosa te va llevando a la otra y te terminas metiendo de lleno. Claro. Nunca lo vi como algo, digamos, de rehabilitación. Siempre lo vi como un deporte y cuando me di cuenta que era competitivo, más de lleno me metí. ¿Sentís que el arco, vos que fuiste arquero, fue una pieza clave en tu recuperación física? Recién nos comentabas que bajaste mucho de peso. ¿Sentís que ese puesto también fue una clave para tu recuperación física? Sí, seguro, porque aparte yo tenía fuerza en la mano, obviamente, ¿no? Después de una rehabilitación y con la única mano que te queda, gracias a Dios era mi mano hábil, pero bueno, tenías que aprender a caer de distinta manera. Yo antes atajaba, pero yo caía con los dos brazos y acá caía y tenía que amortiguar el golpe con las costillas. Entonces es aprender todo de nuevo, mismo a la hora de sacar, cómo hacer palanca con el cuerpo, te autoconoces nuevamente. Y bueno, pero es fundamental el deporte como esa herramienta, ¿no? De superación, para salir adelante, para aprender distintas cosas, para descubrirte y darte cuenta que con lo que te tocó a vos, a mí fue una discapacidad adquirida, pero hay gente que nació así y bueno, y no hay nada mejor que eso para cualquier persona con discapacidad. Y justamente, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Bueno, a tener que tirarte del lado derecho, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo fue la forma de aprendizaje también? Mira, he tenido dos profesores antes de terminar con ese, que fue Ezequiel Sereno, que hoy en día es donde voy al gimnasio también. Fue un tipo que se dedicó muy de lleno a mí, que siempre le voy a estar agradecido porque hasta terminó descuidando cosas de él. La primera vez que voy siempre contamos la anécdota. A mí me había dejado medio en banda un profesor, así de un día para el otro, y yo quería seguir entrenando, seguir aprendiendo, seguir mejorando para llegar a nivel de estar a la selección nacional. Y fui y le dije, mira, esto, y me dice, mira, no tengo experiencia, la primera vez que me pasa, me dice, pero sí, le damos para adelante. Y siempre contamos la anécdota que yo me voy y digo, este estará a la altura. Y cuando yo me fui, él decía, ¿en dónde me estoy metiendo? Y bueno, y aprendimos los dos. Y la verdad que fue muy bueno, encontré un profesional excelente que me ayudó mucho. Él en ese momento no tenía muchos horarios, así que yo empecé entrenando con chicos chiquitos. Era cómico porque entrenaba con nene de 5 a 10 años. Estaba yo solo, grandote, haciendo los mismos ejercicios, pero con otra intensidad, él exigiéndome más que a los chiquitos. Pero bueno, gracias a Dios se me cruzó en el camino ese y la verdad que todo el proceso fue muy bueno. De mucho aprendizaje. Es algo que a mí me gusta trabajar. Hoy en día, ya sea en las selecciones nacionales, como acá en Quilmes, es el tema de la frustración, Ujú. porque no deja de ser una experiencia que uno tiene en la vida misma. Entonces, bueno, no salió un ejercicio y yo me ponía hasta que salía y bueno, tuve la suerte de lo que te decía, de llegar a un excelente profesional que de la misma manera me exigía, hasta que no me salía, no me iba y hemos tenido entrenamiento de 2, 3 horas. Y él ahí descuidaba sus cosas para quedarse conmigo, sus tiempos, de su familia, lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, la verdad un proceso
que fue difícil, pero la verdad que muy lindo, y más cuando uno llega al objetivo, llega a cumplirlo, más todavía, más lindo. Bueno, para comentarle un poco a la gente que por ahí no conoce mucho de esta disciplina, en el fútbol para amputados los jugadores juegan con bastones, los arqueros juegan en un espacio más reducido. A vos, ¿qué fue lo que más te sorprendió al principio de esta disciplina? Por ahí la potencia de los remates, ¿qué fue lo que más te sorprendió al principio? Exactamente, así como vos decías, los amputados del miembro superior, o sea, de los brazos, son los arqueros, los amputados del miembro inferior, de las piernas, son los jugadores de campo. El arquero no puede salir de su área, cosa que me sorprendía y que le debe pasar a la mayoría de la gente. Uno se imagina el fútbol para amputado y dice, uy, qué embole debe ser, debe venir todo despacio. No, se No, maneja al una contrario. intensidad. Vos lo ves correr a los bastones, como nosotros decimos, ¿no? A los rengos, vos lo ves correr y es increíble, con los bastones canadienses. En su momento se empezó con muleta, después se fue avanzando, llegaron a los bastones canadienses y es terrible como la velocidad que agarran, y el tema de los remates lo mismo. Yo he salido todo moretoneado, porque aparte tienen esa maldad, ¿viste? Como vos no podés salir del área, el defensor te da un pase y la deja corta. Entonces vos tenés que estar esperando porque no podés salir del área, porque es amonestación, es como una infracción. Entonces vienen a velocidad, te pegan cada pelotazo y te apuntan a propósito, y es la típica bienvenida en las selecciones, la típica bienvenida en los equipos. Así que nada, fue todo a moldarme a todas esas reglas nuevas. Por más que uno salga a cortar un centro, si vos caes afuera del área es infracción. A la segunda te echan. Entonces, bueno, es amoldarse a todo un reglamento nuevo. Muy distinto al fútbol que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esas reglas. Después los laterales, por ejemplo, se sacaban con el pie, pero después el juego en sí es lo mismo. Las mañas son las mismas. Claro. Con la diferencia que en vez de ponerte un codazo, quizás te pisan el pie con el bastón. Hay montones de mañas. Y los arqueros mismos tenemos las mismas mañas. Vos, vos salías a cortar un centro y sabías cuál era la pierna hábil del rival. Entonces vos sabías dónde caer y que él se caiga. Claro. Y hasta que se recupera todo, vos sacaste rápido y tenés un jugador más en cancha. Son montones de mañas que el deporte mismo te va enseñando. Bien. Bueno, sabemos que en tu carrera jugaste en el equipo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fueron tus inicios en el equipo? ¿Cómo llegaste hasta ahí también? Bueno, llegué a través de Damián de Pulga, un arquero histórico, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Fue el mejor arquero del mundo en 2 mundiales, en una Copa América. Y la verdad que siempre tuve la suerte de estar con los mejores, no solo con él, sino con el padre, que hoy en día, bueno, no está físicamente Jorge, pero siempre lo tenemos un gran recuerdo, toda mi familia, yo, compartimos montones de cosas. Y bueno, la verdad que entrar y ya entrar a jugar y entrenar con los mejores es un plus aparte, que no tienen todos. Bueno, yo gracias a Dios lo tuve, y nada, fue de menor a mayor. Empecé jugando de a poquito, hasta que de a poco Jorge me iba dando más minutos también. Jorge era el técnico de los Lobos, se llamaba así el equipo de Buenos Aires. Por fecha se juegan 2 partidos, uno a la mañana y otro a la tarde, porque por un tema de costos, se hace para reducir costos, hasta que Jorge después también decía, bueno muchachos, jugamos un partido cada uno. Eso lo íbamos hablando nosotros. Uno es consciente también, y es un deporte en equipo, y siempre la prioridad es el equipo. Entonces a mí me pasaba en los comienzos, al ser un futbolista frustrado, pero toda la vida jugar de manera amateur o lo que sea, uno tiene esa experiencia, entonces sabías que quizás te tocaban rivales complicados, el caso de Córdoba, de Rosario, y decías, no, Pulga, arrancá atajando vos y después vamos viendo. Y bueno, esas cosas también que te hagan sentir parte a la hora de tomar decisiones. Y bueno, esas son las cosas que después a uno, más allá de la edad, te van tomando como referente de todas esas experiencias. Y bueno, después al pasar los años, cuando se empieza a incorporar gente nueva, uno lo va acompañando también de ese lado con esa Claro. experiencia. Así que nada, la verdad que fue muy lindo todo lo que viví, y la verdad que es una locura. Hoy en día me pongo a pensar cuando me pasa estas cosas, que alguien se quiere interiorizar y te preguntan, la verdad, cosas muy lindas viví con el fútbol para amputados, y sobre todo en el equipo de Ahí. Buenos Aires.
también tuviste la posibilidad de defender la camiseta de la selección argentina. Te quería preguntar, ¿qué se te pasó a vos por la cabeza por primera vez ponerte el buzo de la selección después de todo lo que te había tocado vivir en tu vida? ¿Cuál fue esa primera sensación que tuviste al defender por primera vez el arco de la selección? Y mirá, ya de la primera convocatoria, ¿no? Si bien es una disciplina amateur, es una disciplina y sobre todo el fútbol para amputados, más allá de todas las disciplinas de las personas con discapacidad, es una federación muy amateur donde hace pocas cosas, entonces llegar a una concentración y ya ponerte la indumentaria de la selección, el estar compartiendo mates con pibes de todo el país, Claro. ver el crecimiento de cada uno. Yo la primera vez estaba medio tímido, y eso que entré con Pulga, después estaba Jonah también, que jugaba conmigo en Buenos Aires, que era el 10 de la selección. Eh, Tuve la suerte de compartir con muchos referentes de la disciplina, y bueno, y ellos mismos te van integrando, y bueno, y después ir superándose, porque no es la misma exigencia el entrenamiento en un equipo a nivel nacional que en una selección. Entonces, bueno, el estar entrenando y terminar muerto, y aparte, entrenábamos en distintos puntos del país, entonces uno ya quizás tenía que viajar 14 horas para llegar, no sé, a Mendoza o llegar a Córdoba, a distintos puntos donde fuimos concentrando y uno ya llega cansado. Pero es automático que te pones el buzo de la selección y se te pasa todo por la cabeza, desde el recuerdo de los primeros botines que me regalaron hasta, no sé, la primera frustración que fue cuando dije, bueno, no juego más al fútbol, o mismo del accidente, en el momento del accidente, la familia, mi mujer, mi hijo en ese momento, porque la nena todavía no estaba, mis amigos, mis viejos, todo el mundo que estuvo acompañando y haciendo fuerza. Nada, yo era un, ¿cómo te puedo decir? Un incentivo que tenía pensar en toda mi familia, de verme realmente bien, de verme superándome día a día, concentración tras concentración. Y bueno, la verdad que muy lindo, una experiencia única, como esas palabras armadas que vos lo escuchás en cualquier jugador de fútbol profesional. Bueno, en esta es lo mismo, nada más que quizás con un poco más de sacrificio de todos lados, con un poco más de apoyo de toda la familia, de todo el mundo, así que nada, feliz, es tocar el cielo con las manos también eso. Bueno, justamente, viste que se dice que los límites están en la cabeza. ¿Qué le decís a ese Nicolás Ucha antes del accidente y viéndolo como está ahora? ¿Cómo te superaste, loco? La verdad, me superé, es así, y me lleno de orgullo y hasta me tiembla la voz, porque bueno, no soy yo, como te decía recién, no, yo sin el apoyo, por ejemplo, en el caso mío de mi mujer, yo estaba casado cuando tuve el accidente, fue la que se bancó toda la rehabilitación, mi nene tenía 4 años y también vivió todo eso. Claro. Que bueno, ahí todavía sigo ahorrando porque en algún momento le vamos a tener que pagar la terapia. Era chiquito, mucho no se acuerda, pero en algún momento aparecerá. Eh, y nada, superar las distintas barreras y nunca frenar, ¿eh? Porque muchas veces ha pasado de decir, bueno, ya está, hasta acá llegué. Era apoyar la almohada, la cabeza en la almohada y al Claro. otro día decía, que ya, hasta acá llegué, que vamos de nuevo. Y bueno, y así es la vida misma, te vas chocando con distintos obstáculos y la idea es ir superándolos y salir fortalecido de cada obstáculo que superás. Eso es fundamental. Y bueno, teniendo el apoyo que yo tuve, ya sea de la familia, de amigos y de un montón de gente que te ayuda, ¿no? Para juntar los recursos para poder viajar y bueno, es una pieza fundamental esa y la verdad que lo que le diría es estoy orgulloso de vos y seguí que todavía te falta seguir superando distintos obstáculos. Bien, bien, bien. Bueno, sabemos justamente en el principio de la nota hablábamos que vos trabajás acá en Quilmes. Sabemos que Quilmes es uno de los pioneros en poner el departamento de discapacidad. ¿Cómo fue integrar este departamento en un club tan importante como es Quilmes también? Mirá, es todo un largo camino. El fútbol para amputados me fue haciendo conocer gente.
teniendo distintas relaciones, con algunos más afinidad, con otros menos. Yo tuve la suerte de conocer a Hernán Glienicky, que es el presidente de Racing Integrado. Racing fue el primer club a nivel nacional hace 30 años en tener un departamento de discapacidad, donde tiene un reconocimiento, y él venía a verme en las concentraciones de la selección y me pinchaba, dale, tenés que poner en Quilmes, dale, tenés que poner en Quilmes. Me iba pinchando, a mí me encantaba la idea, pero bueno, no tenía tiempo, el tiempo que tenía lo usaba para entrenar y para estar con la familia, que la familia mucho tiempo también pasó a un segundo plano, porque yo tenía entre ceja y ceja llegar a la selección y estar en mi máximo nivel. eh, y bueno, una vez que dejo de jugar al fútbol para amputado, Hernán me dice, bueno, ahora no tenés más excusa. Llegué al club, estuve muchos años hasta que me den bolilla de presentar proyectos, que me digan, dale, Nico, buenísimo, nos encanta. Y nunca me llamaban. Y bueno, y el día que nos abren las puertas, que se da lo del departamento, fue un paso enorme. Y bueno, y todo cuesta mucho. Hoy en día Quilmes está en sorteo de acreedores. Como hincha y fanático del club, soy consciente de la situación económica del club. Yo llegué al club, me dijeron, Nico, lo único, acá no tenemos un peso, te vamos a apoyar en todo lo que podamos, pero no tenemos plata. Le digo, no, yo como hincha del club no voy a hacer nada que perjudique al club no le quiero pedir nada. Si ustedes me dan los avales para poder competir, para poder afiliarnos a FADIM, mismo para juntar los recursos, bienvenido sea. Después laburamos nosotros y así empezamos. Empezamos con rifas, empezamos con sorteos. Después, una vez que nos inscribimos en FADIM, tuvimos la suerte de ser también sede de locales, entonces eso nos permitió abrir un buffet y poder recaudar plata para hacer viajes, para la liga. Así que nada, todos pasitos chiquitos pero firmes. El amor puede más que la plata, ¿no? Sí, 10.000 veces. Quizá vos me decís, ¿te gustaría tener millones de dólares y poder afrontar todos los... Sí, ni hablar. Pero por el otro lado, valoro mucho el laburo que se hace. No soy yo solo, somos 8 personas que estamos en el departamento y que dejamos todos nuestros laburos, nuestra familia, para abocarnos acá, y el esfuerzo, la familia de los deportistas que integran el departamento es muy importante, cómo acompañan, el esfuerzo que hacen con nosotros, porque los días de jornada son las madres quizás que están atendiendo, los padres que se meten en la parrilla, los hermanos se ponen a cobrar entrada. Entonces, acá trabajamos todos hacemos todos, y yo soy el responsable, es por una cuestión de que fui el que presenté el proyecto. Pero acá si voy a ser el primero, que si me tengo que arremangar las mangas y tirarme en el barro, voy a ser el primero. Claro. Y voy a llamar a todos los demás para que después se tiren conmigo. Pero yo sí demostrar el camino, y bueno, creo que eso es fundamental, y también contar con el apoyo del club es muy importante. No todos los clubes tienen el apoyo que tenemos nosotros. Quizás hay clubes que tienen un apoyo económico, pero no tienen el apoyo de seguirte, de publicarte en redes, de preguntarte cómo vienen los chicos, eh, nada, de buscar herramientas, las oportunidades, de decir, Nico, está esta posibilidad de conseguir un micro, bueno, vamos adelante. Claro. No lo tenemos seguro, vamos. Si sale, buenísimo, y si no, bueno, nosotros buscaremos la vuelta para llegar a cubrir. Y bueno, y después también la gente, los hinchas, cada vez que hicimos una rifa respondieron. Cada vez que hacemos un evento respondieron. Hicimos el primer juego de camisetas, hicimos una presentación de las camisetas y llenamos la sede de gente, y habíamos hecho un buffet y nos quedamos sin comida, sin bebida enseguida, la gente colaboró mucho, y bueno, esas cosas hacen que uno valore todo el doble. Claro. Mucho sacrificio. Es más, nos ha pasado ya, pasamos una elección, y me han llamado y digo, el departamento no se politiza. El que asuma, si no le gusta mi cabeza, está todo bien, pero yo voy a estar atrás, viendo que los derechos que se consiguieron, los beneficios que se consiguieron no se pierdan. No me importa si estoy yo, acá no hay egos, acá hay una causa por la cual, es una causa que a mí me apasiona, por la que me capacito, estudio constantemente, y bueno, y voy a pelear siempre. Si es en Quilmes, mucho mejor, porque más se me sobresale el corazón. Te doy un ejemplo pavo. Vos abrís el Instagram y buscás a cualquiera de los pibes del departamento y dice jugador de Quilmes.
y arroban al club. Y vos, esas cosas te llenan de orgullo, ese sentido de pertenencia, que uno trata de que los pibes se encuentren en el club, ese sentido de pertenencia, un lugar donde se sientan parte, donde se le den las herramientas y las oportunidades y se lo trate en igualdad de condiciones que cualquier socio. Nada, es un orgullo ver cómo fuimos creciendo y somos conscientes de lo mucho que nos falta, ¿no? Claro. Nos falta mucho en el tema de accesibilidad, de montones de aspectos, pero es como te decía, somos conscientes de la situación del club y dentro de lo que se puede vamos afrontando muchas cosas, muchos desafíos y muchos proyectos que tenemos por delante. Hablando del orgullo justamente, imagino el orgullo que debes sentir vos y todos los que forman parte del departamento cuando un deportista que forma parte justamente del departamento que vos coordinás representa al club, ¿no? Imagino el orgullo que debes sentir vos por dentro cuando vos ves que un deportista está representando al club de la mejor manera. Sí, sí, nos ha pasado con el departamento en distintas categorías, ya sea en futsal down, en discapacidad intelectual masculino o discapacidad intelectual femenino, Copa Amistad, que es otra de las categorías, salir campeones y ver a los pibes emocionados, besarse el escudo, que el club mismo es algo con lo que tenemos que lidiar las personas con discapacidad, muchas veces se trata de infantilizar, Claro. por ignorancia, no por maldad, ¿eh? Te dicen los chicos y no, no son chicos. La mayoría son padres de familia, trabajan, eh, y ver que el club los trata como deportistas, que el club demuestre el orgullo por cada campeonato, por cada logro, y que te incentiva cada vez más, sin irse de eje, ¿no? Sí. Acá no es ganar o ganar, no, hay un eje social eh, que también cumplimos, que es muy importante, pero es un orgullo enorme verlos a los pibes levantar una copa emocionados, o cantando las canciones de Quilmes, o besarse el escudo, o llegar un día del partido y en el sector donde tenemos en la platea del departamento de discapacidad verlo colapsado de gente, que haya más gente que se quiera incluir, integrar, y te escriban por privado, te llamen por teléfono, mi teléfono funciona 24 horas, entonces es responder y todo el mundo te dice muy amable, ¿no? Y vos muy amable por querer venir, y bueno, eso también significa que estamos haciendo las cosas bien, se corre mucho el boca en boca, y bueno, tenemos errores como cualquier ser humano, pero siempre con buena fe y no olvidándonos que hay que sacar la palabra de inclusión para empezar a hablar un poco más de convivencia. Entonces, para vos, ¿qué tan difícil puede llegar a ser que un club, sea el club que sea 100% inclusivo en sus instalaciones, en todo lo que conlleva ser un club? Depende mucho, lamentablemente, de los recursos económicos, en la realidad, porque a la hora de hacer una rampa y hacer una rampa bien hecha te lleva tiempo, te lleva plata, eh, después mismo los baños accesibles, es muy difícil, pero yo creo que no es imposible y siempre con la voluntad del club es fundamental. Concientizar a la gente del club, ya sea la comisión directiva, como empleados, como planteles profesionales, concientizar a la gente, es ir aportando un granito de arena para la sociedad, más allá del club, ¿no? Claro. Que el club cumpla ese rol social, eh, es fundamental y que la gente se vaya adaptando, porque es así, hay gente que, como te decía recién, es ignorancia en el tema, entonces hay montones de cosas que hasta que uno no las vive no te das cuenta. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una evaluación acá en el club y viene una persona con silla de ruedas. Y hasta que él no te empieza a mostrar detalle, no te das cuenta. Claro. Por más que estés metido en el área, en el tema de discapacidad y todo, más o menos uno tiene el libro, lo tiene estudiado, tiene los conocimientos. Pero hasta que no te demuestra una persona con silla de ruedas que la pileta tiene que estar 80 centímetros porque no llega, o que un mostrador tiene que estar más bajo. Entonces, esas cosas son las que uno te va creciendo y va aprendiendo. Claro. Entonces, bueno, es voluntad nada más. Y bueno, y después los recursos económicos fundamentales. Que yo confío que el día que los tengamos acá en el club, con el apoyo que tenemos, el día que tengamos los recursos, sí, yo creo que vamos a llegar a ser un club ejemplar. Apuntamos a eso. También dijimos que sos coordinador de la FADIM, no te pregunté nada, viene bueno una pregunta de la FADIM. ¿Qué diagnóstico nos podrías dar vos de cómo está el deporte adaptado, tanto acá como también en el interior del país? Bueno, FADIM es una
federación madre del Comité Paralímpico, una federación sin fines de lucro, una federación donde hay profesionales de excelencia, una federación donde se apunta al alto rendimiento, es exclusivamente alto rendimiento, sin dejar afuera a nadie. Claro. Se le dan las herramientas y oportunidades a todas las personas con discapacidad, a todos los deportistas. En FADIM no son angelitos de Dios, no son pobrecitos, son deportistas y se los trata como tal. Con lo bueno y con lo malo que tiene el deporte, ¿no? Porque quizás uno tiene mejores condiciones a nivel deportivo, otros no tanto. Y bueno, y cuando uno apunta al alto rendimiento, el que viaja es el que mejor está. Entonces, bueno, tenés esos choques, pero la verdad que es lo que decimos nosotros siempre, en el tema de discapacidad, la superación muchas veces no garpa. Garpa más ver a un pibe que no puede coordinar o que no patea bien una pelota. En vez de ese pibe que empezó así y que terminó pateando excelente, que terminó coordinando, terminó con un buen estado físico y formando parte de una selección nacional. Entonces esas cosas muchas veces no garpan, no venden. Entonces, bueno, en FADIM no nos salimos de eje, apuntamos al alto rendimiento. Y bueno, y a nivel nacional, si bien uno va viendo que va creciendo todo, mismo todo el área de discapacidad va creciendo, lo que es los deportes, eh, muchas veces estamos limitados en los apoyos. A veces te apoyan más de parte de nación, a veces te apoyan más de parte de provincia, a veces ninguno de los dos, o a veces uno, o a veces el otro. Eh, pero bueno, yo creo que hasta que no se tome realmente conciencia, fíjate que los últimos Juegos Paralímpicos, la cantidad de medallas que trajo Argentina, y es todo remarla en dulce de leche, para todos los deportistas, ¿eh? No solo lo que es fútbol, sino hay montones de disciplinas donde la gente, si no es por el apoyo del municipio o de la familia que los ayudan a pagarse un pasaje, pasa en todos los deportes, no pasa solo en discapacidad. Sí. Pasa en los Juegos Olímpicos también. Entonces, bueno, creo que si bien de a poquito vamos creciendo, estamos a años luz de lo que realmente necesitamos. Y bueno, y nosotros nos vamos sumando a esas luchas, a esas campañas para ir demostrando que las personas con discapacidad también pueden llegar al alto rendimiento. En FADIM tenemos la selección de síndrome de Down, de futsal Down, los halcones, Sí. 2 veces subcampeones del mundo. Tenemos la selección, los halcones de discapacidad intelectual también, 2 veces subcampeones del mundo. Con la selección del femenino también se juega una copa, personas con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros teníamos la mayoría con discapacidad y la minoría era con personas sin discapacidad. Y salimos campeones 2 años seguidos y no nos dejaron Claro. inscribirnos de nuevo. Claro. Entonces, bueno, esas cosas van demostrando. Esas cosas van demostrando. Pero bueno, confiamos que ojalá todo el trabajo que no solo nosotros, sino todas las federaciones venimos haciendo, ayuden al deporte adaptado, al deporte inclusivo a seguir creciendo. Y bueno, yo hasta el día que me muera me veo ligado a esto. Trato de transmitírselo a la gente joven, ya sea a mis hijos, mis sobrinos, conocidos, gente de acá del club o gente que se acerca. Metete en discapacidad, no tengas miedo, metete en los deportes. Pero no sé cómo se trata, me ha pasado con profe. ¿Y cómo se trata? Una persona, ¿cómo tratas a tu hijo? Bueno, esto es lo mismo. Claro. Más allá de su condición, son personas. Entonces, bueno, el día que realmente la gente se concientice de que son personas que tienen que vivir, tienen que convivir, tienen que realizar un deporte y mismo competir en igualdad de condiciones, ahí vamos a ir por buen camino. Pero bueno, todavía nos falta mucho. Enlazando un poquito esto, fuera de cámara nos contaste una situación que tocó vivir tanto a vos como a tus compañeros en una competición en Colombia. ¿Nos querés contar a grandes rasgos, si querés, qué fue lo que pasó en ese momento? Sí, bueno, estábamos jugando un sudamericano, que era la clasificación al mundial. El mundial pasó, el fútbol para amputados. Bueno, hubo un suceso en el segundo partido. A un compañero en una jugada se le explota el ojo. Tenía un trasplante de córnea, se le explota. Bueno, quedó medio a la deriva en Colombia. O no con el apoyo suficiente que merecería.
una situación así, la familia escribiéndonos a nosotros. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo también para ir aprendiendo, y hoy en día que estoy en una federación madre, estar a la altura de una federación madre del Comité Paralímpico, estar a la altura de una federación seria. Una mala experiencia no deja de ser una mala experiencia, pero hay que verla desde otro lado y tomarlo como un incentivo. Es lo que a mí me ayudó a capacitarme cada vez más, a no dejar de hacer cursos, a no dejar de meterme en distintas carreras, a sumar mi experiencia, lo malo que yo viví, transformarlo en algo bueno para los que vienen. La falta de recursos, montones de cosas, la falta de gestión, la inoperancia, bueno, todas esas cosas que yo he vivido me sirvieron para hoy en día estar donde estoy, ser quien soy, que me reconozcan como una persona trabajadora, que se supera para cada día estar más a la altura, ¿no? Y sobre todo superándome para que yo, que brindo una herramienta o genero una oportunidad, que los deportistas no tengan que pasar lo que ni mis compañeros ni yo tuvimos que vivir. Eso es así. No hablo mal de nadie porque, bueno, también el fútbol para amputados para mí fue una marca importante en mi vida, y este suceso malo que yo viví fue lo que a mí me llevó a ser hoy en día lo que soy, ¿no? Así que nada, agradecido también de lo malo que viví. Es así porque lo veo como una herramienta fundamental eso. Bien. No todo es color de rosa. No. Muchas veces te tenés que chocar con estas piedras para crecer, y bueno, lo importante es caerse y saberse levantar. Bueno, Nico, ya para ir cerrando, así ya te liberamos. Lo último para preguntarte, ¿qué le dirías a aquellas personas que por ahí pasaron una situación similar a la tuya, que por ahí están estancadas, por así decirlo, desde tu lado de renacer, por así decirlo, que el deporte hizo que vos salgas adelante? ¿Qué dirías a aquellas personas que están por ahí en un momento como el que vos te tocó pasar? Si bien es una decisión muy personal, me ha pasado que me presenten pibes recién amputados por accidente de motos o por una enfermedad. Lo que siempre digo, bueno, nosotros no elegimos lo que nos toca, sí elegimos lo que podemos hacer con lo que nos toca, que no tengan miedo, que se animen, quizás no hicieron deporte en toda su vida, que encuentren en el deporte una herramienta fundamental para superarse, para su nueva vida, porque es un antes y un después, esa es una realidad. Y bueno, que no tengan miedo, que se superen, que vayan por sus sueños, que los puedan cumplir, y si no los cumplen, que terminen orgullosos habiendo dejado todo para tratar de cumplirlo. Es así, en eso se van a cruzar con distintas barreras, con distintos problemas, van a cruzarse mucha gente buena, van a cruzarse mucha gente mala, pero de todo hay que aprender. Y ese aprendizaje hay que transformarlo en un empujón para ir siempre para adelante. ¿Sí? Siempre hay que ir para adelante, lo suelo decir, es una frase armada también, con los pies en la tierra y la mirada al cielo. Y también siendo un poco memorioso de todo lo que uno vivió, todo lo que uno superó, y decir, bueno, si pude superar esto, mañana puedo superar lo otro, y pasado lo otro, y así todos los días. A partir de ahora es un proceso de superación, y no hay nada mejor que hacerlo divirtiéndote, disfrutando de un deporte, y bueno, con mucho trabajo, mucha humildad, mucho sacrificio, pero siempre para adelante. Bueno, Nico, muchísimas gracias, te agradecemos de parte mía, de parte de Raúl que está atrás de cámara, también de Nico que no pudo venir hoy. Muchas gracias por el espacio, por invitarnos acá a la sede social de Quilmes. Y bueno, a la gente, decirle también gracias por acompañarnos. Esta fue la segunda entrevista, estará completa en YouTube, también habrán recortes en Instagram. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.